Hubo un tiempo muy breve en el que Egipto se arrodilló ante una idea tan brillante que quemaba. Una idea que nació de la mente de una sola mujer. Su nombre significaba la bella ha llegado, pero su ambición era mucho más grande que su belleza. Nefertiti no fue la esposa de un rey, fue la mitad de un sol. Junto a su marido, Akenatón, se atrevió a hacer lo impensable: mirar a los viejos dioses a los ojos y decirles: vuestro tiempo ha terminado. Hola, soy Vanessa y hoy vamos a hablar de la revolución más radical y olvidada de la historia. Porque lo que hicieron Nefertiti y su marido no fue un cambio de religión, fue un reseteo completo de la realidad. Poneos en situación. Cerraron por la fuerza todos los templos, despidieron a miles de sacerdotes y le dijeron a un pueblo que llevaba 3000 años adorando a un panteón de dioses que ahora solo podían rezar al sol, y que casualmente los únicos que tenían línea directa con ese sol eran ellos. Como plan de negocio para quedarse con todo, no me negaréis que es impecable. Pero cuando juegas a ser Dios, te arriesgas a que los viejos demonios se levanten de sus tumbas. Y la historia de Nefertiti no es la de un triunfo, es la historia de cómo, en la cima de su poder, cuando parecía intocable, desapareció. No dejó una tumba, ni una momia, ni una sola palabra. Vamos a descubrir qué pasó en la Ciudad del Sol cuando la luz finalmente se apagó. Nefertiti no fue una simple acompañante en el trono, fue el motor de un fanatismo que casi destruye el imperio más grande del mundo. Junto a su marido, el faraón Akenatón, orquestaron un golpe de estado teológico sin precedentes. En un Egipto que llevaba 3000 años adorando a cientos de dioses, ellos decidieron que el cielo estaba vacío, a excepción de uno, Atón, el disco solar. La orden fue brutal. Confiscaron la inmensa riqueza de los templos de Amón, prohibieron el culto antiguo bajo pena de muerte y dejaron en la calle a la poderosa casta de los sacerdotes. Al declarar que solo existía un Dios y que ellos eran sus únicos profetas, se quedaron con el control absoluto de la fe y del oro del imperio. Para que la ruptura fuera total, hicieron algo inaudito. Abandonaron la capital y construyeron una ciudad utópica en medio del desierto, Amarna. Allí se encerraron en su propia burbuja de lujo y en esa ciudad Nefertiti cruzó una línea roja. Empezó a ser retratada con la corona de los faraones y masacrando enemigos con una maza. Un nivel de violencia y poder que estaba reservado única y exclusivamente para los reyes. Se creían dioses intocables, pero mientras ellos celebraban banquetes bajo el sol de Amarna, el mundo real les pasó la factura. El ejército estaba desatendido, las fronteras caían y lo peor de todo, una pandemia letal barrió el Mediterráneo y entró directamente por las puertas de su palacio de cristal. La plaga no entendía de divinidades. 3 de las hijas de Nefertiti murieron una tras otra. El dolor en la corte fue insoportable, pero el verdadero golpe de gracia estaba por llegar. En el año 17 de su reinado, el hombre que había desafiado al universo colapsó. Akenatón, el faraón hereje, murió. El supuesto enviado del sol era solo un mortal. Y con su último aliento, Egipto entró en pánico total. Poneos en el lugar de Nefertiti, por un segundo. Tu marido acaba de morir. Habéis dejado un país en la ruina, un ejército resentido y a miles de sacerdotes en Tebas que llevan 17 años esperando ese exacto momento para cortaros el cuello. La venganza iba a ser una carnicería. El único heredero masculino que quedaba era un niño enfermizo de unos 9 años, el futuro Tutankamón. Entregarle el trono a ese crío era un suicidio. Nefertiti estaba rodeada de enemigos y sin apoyo.
Y es justo aquí cuando los registros arqueológicos sufren un apagón. Nefertiti desaparece de los textos como reina. La historia oficial dice que murió, pero la arqueología moderna nos cuenta un relato de supervivencia mucho más retorcido. Porque a veces, para no ser devorada por los lobos, tienes que dejar de ser la reina y convertirte en el macho alfa de la manada. Con el país al borde de la guerra civil y el rey muerto, los registros de Egipto muestran algo desconcertante. De la noche a la mañana, un nuevo faraón asume el poder absoluto. Su nombre de trono es Neferneferuatón o Esmekare, un gobernante que surge de la nada sin linaje previo. Pero los arqueólogos empezaron a atar cabos. Los títulos reales que usaba este misterioso rey eran exactamente los mismos que usaba Nefertiti. La conclusión fue escalofriante. Ella nunca desapareció, se transformó. No fue un acto de ambición, fue pura y desesperada supervivencia. Nefertiti sabía que una reina viuda era un blanco fácil, así que dio el golpe maestro. Se ocultó tras la máscara de un hombre. Asumió el papel de faraón para intentar salvar a su dinastía, firmar la paz con los sacerdotes de Tebas y proteger la vida del pequeño Tutankamón. Pero no puedes apagar un incendio forestal con un vaso de agua. El rencor que había acumulado durante 17 años era demasiado grande. Su reinado como rey fantasma duró apenas un suspiro, 3 años como máximo. No sabemos cómo murió, si fue el veneno, la plaga o el filo de una espada, pero sí sabemos exactamente qué pasó en el instante en que dejó de respirar. La venganza fue bíblica. Los sacerdotes del antiguo dios Amón regresaron al poder usando al niño Tutankamón como su títere. Y su primera orden fue activar la condena al olvido, la Damnatio Memoriae. Abandonaron la ciudad del sol a los chacales del desierto y luego cayeron los martillos. Cada muro que mostraba el rostro de Nefertiti fue desfigurado a golpes. Su nombre fue arrancado a cincel de las listas reales. No querían matarla, querían asegurarse de que su alma muriera de hambre en el más allá, por no tener una identidad a la que regresar. Y el castigo fue tan brutalmente efectivo que a día de hoy han ganado la partida en una cosa. Nos robaron su cuerpo. Tenemos a casi todos los grandes faraones, pero la momia de la mujer más poderosa de la antigüedad es un hueco vacío en la historia. Nadie sabe dónde está Nefertiti. Quizá los sacerdotes la hicieron pedazos y la arrojaron al Nilo para que los cocodrilos se tragaran su alma. O quizás, como apuntan algunos arqueólogos hoy en día, sus leales lograron esconderla en secreto y lleva 3000 años esperando en la oscuridad, detrás de una pared falsa en el Valle de los Reyes, a un palmo de la tumba de Tutankamón. Los sacerdotes de Amón murieron convencidos de que habían ganado. Creían que el cincel había borrado a la faraona hereje para siempre. Pero el desierto tiene sus propias reglas y a veces guarda en su estómago lo que los hombres intentan destruir. Año 1912. Un equipo de arqueólogos excava las ruinas de Amarna. Entran en lo que parece ser el antiguo taller de un escultor llamado Thutmose. Todo está destrozado, cubierto por el polvo de 3 milenios. Y entonces, boca abajo, escondido entre los escombros y la basura de la historia, apareció el rostro de la mujer prohibida. El busto de Nefertiti emergió intacto, una obra maestra absoluta que había sobrevivido al odio de todo un imperio, esperando pacientemente en la oscuridad. Esa es la mayor ironía de este expediente. Los hombres más poderosos de Egipto invirtieron fortunas en aniquilar su recuerdo, picaron cada muro y destrozaron cada templo. Y al final, un simple bloque de piedra caliza y yeso, olvidado en el suelo de un taller,
derrotó a todo un imperio. El intento de borrarla fracasó de forma espectacular. Querían que nadie la recordara, y hoy su rostro es el icono más famoso de la antigüedad, junto a la máscara de Tutankamón. Nefertiti perdió el trono, perdió su familia y quizás perdió su cuerpo, pero la guerra de la inmortalidad la ganó ella. Y ahora os toca a vosotros resolver el último gran misterio. ¿Creéis que su novia sigue ahí fuera, escondida en una cámara secreta, riéndose de los sacerdotes? ¿O que fue destruida hace miles de años para no dejar rastro? Me muero por leer vuestras teorías en los comentarios. Si os ha gustado abrir el expediente de la reina que se atrevió a ser Dios, dejadme un buen like y suscribiros para que el códice siga desenterrando las verdades que el poder intentó ocultar. Gracias por acompañarme. Al fin y al cabo, la historia es el único cotilleo que mejora con el tiempo. Un beso enorme y nos vemos en la próxima movida histórica.